Hola, ¿cómo estás? Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Este es el especial. Este ratito que nos juntamos con los amigos a conversar sobre educación. Sí, hay en la emisora otros programas. Le mandamos un saludo a Claudia y a Zeta y a Gustavo Camps que hacen ese mix inclusivo increíble, gente, que lo tenés que escuchar. Acá tenemos el especial y siempre nos juntamos con Liliana Dulbeco. Hola Lili, ¿cómo estás? Buen día. Hola Luisa, buen día. Acá esperando a los amigos, vamos a ver quién entra hoy. Y hemos decidido ver cómo conversamos sobre este tema tan preocupante para todos los docentes de todos los niveles, ¿no? El tema de la deserción, el ausentismo, esto que no podemos eh, dar continuidad a veces a lo que queremos enseñar, transmitir a nuestros estudiantes porque por alguna causa nos desaparecen del aula y hay muchísimas variables para analizar, decíamos recién con Lili, ¿no? Pero bueno, de alguna manera vamos a tener que empezar. ¿Y sabes qué? Paula Santo, nuestra querida amiga compañera del especial, que está en otras actividades y no puede estar presente, nos mandó un audio. ¿Y sabés quién nos prometió que va a entrar? Vamos a ver también si puede. Palmerita Carré desde Jujuy. Así que vamos a empezar con esto, Lili. ¿Qué te parece, Lili? ¿Tenés algo para empezar o ya empezamos a escuchar a Paulita? ¿Qué decís? Si querés, hacemos una introducción al tema, ¿viste? Bueno, entre esas múltiples variables que vos mencionabas, hay causas que son al interior del sistema educativo y hay otras causas que son externas. Claro. Bueno, todos sabemos que para que un chico, ya sea de primaria o de secundaria, inclusive del nivel terciario, universitario, deserte, abandone sus estudios, tiene que contar, digamos, en principio, para poder llevar adelante sus estudios, tiene que contar con un cierto apoyo familiar y social. Y en el caso contrario, el que antes mencionaba, para que abandone sus estudios, este apoyo de alguna manera es inexistente o falta o es precario. Y nos encontramos así, bueno, con las familias que el dinero no alcanza, que es imperioso que los chicos vayan a trabajar, o cuando están en nivel terciario universitario, tienen que priorizar el trabajo al estudio. Es decir, todas estas son causas sociales. Y me acordaba hoy pensando sobre el tema que en la época de la dictadura militar, eh, trabajando en una escuela primaria, se hizo una jornada para hablar del tema de la deserción escolar. Y estaba explícitamente prohibido tomar causas sociales, con lo cual ya nos damos cuenta que hay causas sociales. Y otras causas son al interior del aula, del sistema educativo. Y estas fundamentalmente yo creo que tienen que ver con no considerar la particularidad, la singularidad de cada estudiante, tener en cuenta sus ideas previas, tener en cuenta de dónde vienen, cuál es su cultura, cuáles son sus necesidades, cuál es su lengua. Entonces, a veces quedan algunos totalmente excluidos porque no entienden, porque, digamos, los conocimientos o los contenidos generales que se imparten no los pueden, no tienen las herramientas necesarias para poder acceder a ellos. Claro, Lili, disculpame que te interrumpa, porque se necesita también una institución que entienda todas estas cuestiones que vos nos estás diciendo y que se adapte a las realidades. Porque muchos estudiantes, ¿no? De diferentes niveles,
tienen que trabajar para poder costearse esos estudios que tienen que ver, que por más que vaya a una institución estatal, donde no tenga que pagar, ¿no? Que no sea privada, pero igual, tiene que viajar, los apuntes, su alimentación, o sea, todas las cuestiones que hacen a poder estar bien para ir a estudiar. Y el tiempo, bueno, entonces hay instituciones que no se adaptan a eso y lo toman Ujú. al estudiante como que viene de una cajita de cristal, por decirte de alguna manera, ¿verdad? Claro, sí, seguro. Me estaba acordando así cuando vos hablabas de un caso, hay una película muy buena sobre ese tema, Nureyev, Ah, el bailarín ruso. ay, Eh, sí, yo en su tengo el libro momento, acá. en su momento el Estado era un chico pobre, que empezó a Sí, estudiar grande, a los 17 años danza. Había tenido previamente con un profesor particular clases, pero en forma institucionalizada empezó a los 17 años. Digamos, las escuelas de danza vieron esa potencialidad, lo llevaron, no sé si a Moscú, donde él hizo su formación, no recuerdo ahora exactamente el lugar, de modo tal que se hicieron cargo de toda la preparación. Y gracias a ellos llegó a ser quien fue, digamos. Lo que vos incluís es no solo estudiar la alimentación, la vivienda, es decir, todo este sostén que es necesario para que una persona se pueda dedicar a estudiar, ¿no? claro, Bueno, lo que decimos siempre, Lili, que con la panza vacía, el estómago vacío no se puede entender nada, ¿no? Sí, y eso seguro, les pasa. seguro. Pasa. Mm. Bueno, ¿qué te parece que si mientras van entrando los compañeros, esperemos tener hoy compañía, vamos a Vamos escuchar a escuchar otras voces. A a ver, Paula? A Paula Santoni, qué lindo escucharte, aunque sea en un audio, ¿eh? Vamos a ver si la podemos escuchar. Ahí vamos. Buenos días. Bueno, un gusto estar por aquí, un gusto saludarte, Luisa querida, Lili, Marta, Claudio, bueno, a todos, a todas y bueno, nuevamente poder compartir un ratito con ustedes desde aquí, desde Mendoza. Así que bueno, agradecida por estos minutos. Bueno, como me comentaron, el tema que nos convoca hoy es la deserción en la educación. Me toca desde mi lugar personal, como docente universitaria, justamente de la Facultad de Educación aquí en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, varias cuestiones que una se plantea a la hora de ver y de reconocer el desgranamiento por ahí de estudiantes, sobre todo en los niveles superiores, eh, porque también hay una confluencia en este sentido del pensamiento respecto de ser adultos, adultas, y lo que, y lo que hace al deseo, ¿no? Elegir una carrera, en el querer llevarla adelante. Entonces, siempre hay una lectura respecto de esas expectativas que las personas tenemos frente a las carreras universitarias, lo que terminan siendo, o las posibilidades reales materiales para poderla continuar. En el sentido de lo educativo, la población por lo general que transita nuestra Facultad de Educación es una población de características muy vocacionales y con deseo, ¿no? de estar, pero es una población que en su gran mayoría no vienen de lo que pensamos de las clases altas o de las familias y de los sectores más acomodados de la sociedad. Y aquí me parece que se abre un tema importante, por lo menos para mí, en el sentido de la deserción o de la elección de las carreras o de cómo pensamos la educación, que tiene que ver justamente con las estructuras de clases sociales. Hay un texto muy conocido y la obra en sí de Bourdieu que plantea, ¿no? En los herederos, en los estudiantes y la cultura, un texto ya que tiene varios años, pero que plantea el camino que los sistemas educativos hacen para que
ciertas personas ciertas personas que vienen de sectores tal vez con cierto capital cultural y social, reproduzcan ese capital o lo acrecenten, y el sistema educativo jugando en favor de ese acrecentamiento de esos capitales, como le llama Bourdieu, culturales y sociales. Y esto en la escuela, por lo general, según lo que el autor propone pensar, son aquellas aptitudes y condiciones que son valoradas en el sistema educativo. No todas las aptitudes digamos, lo desarrollado por los niños, las niñas, es valorado en el sistema educativo de la misma manera. Es decir, en la primaria muchas veces el valor está puesto en los desarrollos intelectuales, ni que decir en lo secundario. Hay un deseo de que eso cambie, ¿no? Y tiene mucho que ver con las docentes frente de los cursos. Pero sí es cierto que el sistema tiene aún esas valoraciones. Y no todas las personas se desarrollan, ya sabemos, de la misma manera. Tenemos diferentes formas de aprender y diferentes aptitudes y deseos de hacer en el mundo. Pero la escuela va marcando, digamos, el éxito para algunas formas, no para todas. Ahí hay una primera cuestión relativa a las clases sociales y a lo... Ahí tenemos los primeros minutos, ¿no? Y Como, muy interesante porque en realidad sí es así como dice Paula y como menciona este autor. En realidad la escuela se ha erigido con los valores de la clase media, que ha sido potente en la Argentina. Y en un momento, en su origen, las maestras eran de clase media o inclusive de clase media alta. sí, Señoras que trabajaban porque les gustaba, que el marido las mantenía. Bueno, eso con el tiempo fue cambiando y se fue proletarizando el personal docente, pero los valores quedaron como los fuertes valores de la clase media argentina. Por lo tanto, los chicos que vienen de otras clases, de clases bajas, chocan sus valores en cuanto a los que tiene la escuela. claro, es muy Eh, interesante eso, Lili, porque es muy diferente el estudiante al cual su familia lo banca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Económicamente y tiene todo el día, ¿no? Para el estudio, para juntarse con grupos a estudiar, a preparar proyectos y demás, al que tiene que laburar, ¿eh? Para poder costearse los estudios. Muy interesante este primer Sí, aspecto y que... estos valores, digamos, también implican representaciones que no están muy explícito a veces, Ujú. pero de que la familia ideal es la familia de mamá y papá y los hermanitos, que el chico tiene que estar limpito, tiene que llegar limpito, bien prolijito, eh, que tiene que quedarse quieto, digamos, bueno, que tiene que tener cierto entorno familiar que apoye, y nosotros sabemos que no todos los chicos vienen con esas características, Más ¿no? bien, y es una obligación de las instituciones adaptarse a esa realidad. Ujú, A eso hablábamos cuando apuntábamos al principio, ¿no? Porque como una de las causas, porque no nos olvidemos, el tema de hoy, ¿no? Es el tema de deserción, ausentismo. ¿Por qué? ujú, ¿Por qué ujú. los estudiantes no pueden tener una continuidad en todo el ciclo? Y estamos como evidenciando algunas de las posibles causas, porque son tantísimas, tantísimas. Sí, 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 sí. Además, me parece que al principio mencionaba las causas familiares sociales, claro. las causas al interior del sistema educativo, pero también hay una cuestión
por ejemplo, con los sectores populares más empobrecidos de la población, de reproducción cultural de la pobreza, en el sentido de reproducir la modalidad que se ha vivido y lo conocido. Nosotros vemos que hay muchos chicos de papás que por ahí son albañiles o trabajadores temporarios que continúan con lo mismo. Dejemos un poquito de lado las cuestiones económicas que, bueno, que todos sabemos, de falta de trabajo, de posibilidades y demás, pero hay como una cuestión, digamos, de identificación con lo conocido y con lo familiar, eh, que hace que haya una cierta dificultad, digamos, como para apuntar a otra cosa. Creo Y que te para que entiendo. Creo que te Sí, y estoy para entendiendo. que ellos puedan apuntar a otra cosa, tiene que haber algo social que los traccione. Es decir, ¿te acordás cuando se decía, Sí. bueno, mi hijo el doctor, el Ahí hijo de obrero puede llegar a la universidad? Entonces, hay algo social, fuertemente social, que lo tracciona hacia la educación, cosa que no se da en este momento, ¿no? exacto. O sea Porque es que difícil sí, alejarse de lo conocido, sobre claro, todo para los niños y para los adolescentes, ¿no? por Es decir, supuesto. ahí me acuerdo de Marta, porque nos diría Marta, el Estado, la escuela como institución estatal, tiene que traccionar para la formación de las personas. Claro. Este, Me haces acordar ahora algo que estamos, que me parece tiene mucho que ver. El tema de la carrera para ser maestro de jóvenes y adultos, que es tan necesario en este sistema, de despertar a esas personitas que llegan a la escuela de adultos porque no han podido, ¿no? Por el tema de deserción, ausentismo, por tener tantas variables eh, no pueden, no terminan sus estudios en el sistema formal y llegan a grandes sin saber leer y escribir. Los recibimos en adultos y nos está pasando ahora que no hay maestros de adultos para cubrir los cargos, porque se ha cerrado ese profesorado de formación. Y estábamos hablando con una compañera de redactar y gestionar una nota para todos los interesados que quieren hacer la carrera para educadores de adultos y están cerrados los profesorados. Y estamos en eso, armando una comisión y demás, porque sería una de las formas de ir cambiando esto que nos decías recién, porque esas personas que por X causa no terminaron en el sistema formal, se sienten como desplazadas, yo no puedo, esto no es para mí, y se quedan en eso que nos decías recién, ¿no? En esto de tal vez la herencia familiar, la forma de vida, y no tiene como otra expectativa. ¿Y la escuela para qué? Te dicen. No, si total mi familia siempre sobrevivió y subsistió con tal o cual oficio que no deja de ser valorado, por supuesto que sí, pero a ver, abrir un poquito más allá, ¿no? También. Y bueno, en eso estamos, mira. Yo, por supuesto, tuve la suerte de hacer la carrera de adultos, pero hay muchísimos docentes que no pueden en este momento acceder. Así que ver a qué estamentos gestionar, presentar notas para que se vuelva a abrir. No hay maestros de adultos hoy para cubrir los cargos. La gente se jubila. Los docentes, por el tema de la quinta hora, no pueden, tienen superposición horaria, entonces no pueden tomar cargo en el vespertino, por ejemplo, porque no llegan. Entonces, tras que tenemos el serio problema de la deserción y el ausentismo y la falta de matrícula,
tenemos este otro problema, que no hay maestros para cubrir los cargos. Así Mira. que otra situación que habría que ver. Esperemos tener suerte con esta gestión, vamos a ver, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos un ratito más a Paula? A ver qué nos trae. ¿Cómo no? Sí, seguro. Y a lo que posibilita la escuela, como también la escuela, tanto secundaria como primaria, terminan siendo las reproductoras de este ordenamiento social. Entonces, en este sentido, me gustaba pensar también y preguntarnos cuáles de estas cosas hacen que finalmente exista estructuralmente la deserción en las escuelas. ¿Cuáles son aquellas cosas que marcan a los niños y a las niñas? Y por otro lado, me gustaba pensar y traer y compartir con ustedes algo que tenía que ver con un autor también, Michael Sandel, que es quien habla de la meritocracia y se pregunta varias cuestiones respecto de la meritocracia y la tecnocracia de este tiempo y su cruce con la educación. Y una de las cosas que me parecía interesante de este autor es que plantea que la meritocracia, además de ser un mecanismo, digamos, cruel en el sentido que nos ubica a todos en diferentes posiciones en un mapa, digamos, y quienes estamos más cerca, con mayores posibilidades, pues bueno, obviamente llegaremos a tener mayor acrecentamiento en general de nuestro capital, de nuestro saber, etc. Entonces, bueno, lo que dice Sandel, que me parece interesante, que en su momento, cuando el Estado intenta igualar esas posibilidades para que todos, todas podamos acceder, en este caso a la educación y a diferentes derechos e instituciones, nos deja en un lugar también un poco sin terminar de replantear la meritocracia. Porque cuando algo deja de tener, digamos, el interés por la individualidad y por el deseo de las personas y de las condiciones, su materialidad, su entorno, su arraigo, sus formas familiares, de contexto, comunitarias, de ser, y plantea también una educación igualitaria sin tener en cuenta esto desde las decisiones políticas que se tomen lejanas a cada espacio, ¿no? Como al territorio, a los propios intereses de las comunidades y demás, terminas dejando también a los sujetos, a las sujetas, a merced de que puedan lograr algo que se espera igual que los demás o las demás. Es decir, él lo que plantea es que la educación en cierta medida en los años 90, 2000, se entendía como la pócima que iba a generar la posibilidad de la movilidad social, de la aspiración a poder crecer en el mundo, dentro de un mundo capitalista que nos iba a permitir a todos, si estudiábamos en la universidad y demás, bueno, tener ese éxito dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene a mostrarnos el capitalismo que sí, que tenemos posibilidad de trabajo, que tenemos posibilidad de hacer, pero ese trabajo y ese hacer están sumamente precarizados. Es como si nos hubieran dicho que íbamos a tener títulos nobiliarios y finalmente no fue así. Tuvimos una especialización, una tecnocracia, un afinar la técnica en cada cosa que hacíamos, formándonos en ella, y finalmente no logramos tener lo que deseábamos. Y ahí hay un conflicto de valores, ¿no? ¿Qué hace la persona cuando no ve reflejado su deseo en el sistema educativo? En todos los niveles. Hay algo que pasa y a mí me gustaría decir desde lo personal que creo que tanto desde el lado, como decía Bourdieu, en relación a cómo la escuela va marcando a ciertas personas, a ciertos sectores para que puedan seguir teniendo acceso a los bienes que tienen, de donde vienen, y esto de la meritocracia, que finalmente también, si nos hace llegar algo de manera igualitaria y no distintiva, y no permitiéndonos reconocer
las habilidades, sobre todo en las manuales, por ejemplo, en la primaria, decir que puede haber un lugar en el sistema, dentro del sistema, para todas aquellas otras habilidades y deseos e intereses, sigue poniendo en el sujeto o en la sujeta la responsabilidad de poder desarrollarse en este sistema. Y ahí es donde las políticas educativas no están acompañando para que exista una real contención. La pregunta es, ¿qué se desea cuando se educa? ¿Para qué se piensa la educación desde las políticas? Y si las políticas no acompañan al deseo de las personas, a sus realidades, a sus oportunidades de su propio contexto, bueno, hay un desencuentro de valores. Hay un desencuentro de valores tanto materiales como psíquicos, como espirituales también, ¿no? Y la deserción es una respuesta a ese desencuentro de la puesta en valor, es el reflejo de la falta en la contención de esos deseos, de esas oportunidades y de esa materialidad de la diversidad de los sujetos y las sujetas. Eso es un poquito lo que quería compartirles. Muchísimas gracias, les mando un abrazo desde aquí, desde Mendoza. Gracias, Paula Santoni. Qué importante escucharte este ratito que te tomaste, la verdad que muy nutritivo, ¿no? Digo yo. Y esas preguntas que hace al final. Es así. Hay como un desencuentro entre lo que el alumno viene a buscar al sistema educativo y lo que el sistema educativo le ofrece. Y ahí es donde... Sí, también entre lo que el alumno trae, que tendría que ser capitalizado y potencializado por el sistema educativo, ¿no? Yo creo Luisa, que el si querés, alumno, Lili, el alumno lo que busca primero y principal es un ámbito de contención, de comprensión, de recibimiento, de ser valorizado, más pensando en nuestra matrícula de adultos, ¿no? Es lo que veo yo en mis alumnos. Sí. si querés, leo un poquito, digamos, estos orígenes históricos de la deserción, ¿sí? Buenísimo, dale. Y Sí, 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 tiempo. cómo no. A ver, y así lo contextuamos, esto que decía Claro, Paul, un poco históricamente. así es. Bueno, en 1884, con la ley 1420 de enseñanza laica, gratuita y obligatoria, se legaliza la obligatoriedad de la enseñanza primaria para todos iguales, Ujú. lo cual implica la obligatoriedad del Estado de proveer los medios para que ésta se pueda cumplir. Comienza, después de conformado el Estado Nacional, el proceso de alfabetización de la población. Al respecto, Banchelbaum dice, no obstante, la ley hacía referencia a la educación de adultos en 2 de sus artículos, sin que para nada esto significase una preocupación principal. En el artículo 11 se explicitaba que además de las escuelas comunes, se establecerían escuelas para adultos en los cuarteles, guarniciones, buques de guerra, cárceles, fábricas y otros establecimientos donde pueda encontrarse ordinariamente reunido un número cuando menos de 40 adultos ineducados. Y en el artículo 12 se detallaba el mínimo de enseñanza que se debía impartir en dichas escuelas y que comprendía estas ramas: lectura, escritura, aritmética, etc. En este momento histórico se entendía que alfabetizar era igual a civilizar, lo cual se expresaba con el lema sarmientino que oponía la civilización a la barbarie. La civilización representada por lo europeo, la ciudad y el progreso,
y la barbarie por los gauchos, el campo y el atraso. La educación de adultos apareció entonces como un hecho coyuntural, solo necesario hasta que se masificara la educación en los niños. Entre 1900 y 1930 funcionaron espacios paralelos a los oficiales sostenidos por el anarquismo. Desde su origen en educación de adultos existieron dos vertientes, la verticalista, impartida por el Estado, y otra opuesta a la primera y con relaciones de horizontalidad, que marcó el inicio de la educación popular en la Argentina. Entonces, en 1920 se crea un subsistema de educación de adultos que se consolida entre 1930 y 1945 con un enfoque compensatorio. En este periodo se gesta la concepción del analfabetismo como amenaza o peligro social, y asociada a esta la idea de lucha o erradicación del analfabetismo. Las concepciones son similares a las que encuentra Paulo Freire en Brasil cuando hace mención del analfabetismo como la mala hierba que hay que erradicar. No es de extrañar, dadas las similares constituciones de los estados nacionales en ambos países, que los eslóganes, mitos y concepciones coincidan. Entonces, lo que en ese momento, así como hoy en día, no acceden a la escolaridad primaria o la abandonan antes de tiempo, son los sectores desfavorecidos de la población. La contradicción entre las leyes, aunque progresistas, y la realidad de las condiciones de vida de la población impide que estas leyes se cumplan. Cuando se escribió y se puso en práctica la 1420, se pensaba que se iban a alfabetizar todos los niños y que todos iban a terminar la escolaridad primaria. Las diferencias sociales mostró que no fue así. No, pues. Entonces empezaron a desertar los niños pobres y empezó a crearse el sistema de educación de adultos de forma paralela. Porque viste que al principio no había educación de adultos, Claro. solamente Sí, se impartía en el ejército, digamos, en la conscripción, ¿no? seguro. Pero bueno, el origen de todo el problema es esta gran diferencia entre los niños pobres y los niños que tienen las mínimas condiciones sociales satisfechas, que son los que desertan. Exacto, yo Por lo quisiera saber, Lili, si todas las autoridades que tenemos en el sistema educativo, ¿no? Porque es infinidad de personas que están en el ministerio, porque no es solamente un ministerio de educación, sino que después cada gobernación, cada provincia, eh, pero hay un gobierno central, ¿no? Yo quisiera saber qué tipo de comunicación tienen ellos, de, de todo esto que estamos nosotros reflexionando, si nuestras autoridades realmente lo analizan. Porque bueno, aquí simplemente nos está faltando mucho de estadística que tendríamos que empezar a investigar, porque este tema recién lo empezamos hoy y no tenemos el equipo completo. Pero bueno, ya para las próximas semanas vamos a ir profundizándolo, buscando estadísticas con respecto, ¿no? Pero en cuanto a lo que escuchamos de Paula Santoni, ella habla de un conflicto de valores, ¿no? Y que no se tiene en cuenta la individualidad de los sujetos. Entonces, esto tiene que ver con una urgente capacitación a nivel docente y a otros niveles, porque nosotros estamos frente al aula y algunos, porque ya otros nos hemos jubilado, si bien tenemos un audio de una docente que está ahora en un cargo directivo de escuela primaria. Es un audio cortito que nos mandó muy amablemente. Se llama Patricia. Y vamos a ver si antes que se nos termine el programa podemos escucharla, a ver qué nos trae ella con respecto a este tema de la
deserción. A ver si encuentro su audio, que es bastante cortito, lo vamos a... Acá lo tengo. A ver si la podemos escuchar. Hola, mi nombre es Palavecina Patricia, soy directora y psicopedagoga. De base tengo docencia, durante muchos años he ejercido la docencia y ahora ocupo el cargo de directora en la escuela primaria. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es acerca de la deserción escolar, y cuando hablamos de deserción escolar lo primero que pensamos es en el ausentismo. El ausentismo comienza al principio de forma alternada. Muchas veces se debe a que los padres tienen que mudarse continuamente. Eso hace que los chicos estén siempre en diferentes escuelas. Otras veces es porque los padres no los traen por diferentes motivos. A veces es por dificultades familiares. En otras ocasiones han expresado que a veces es por falta de zapatillas, faltas de remeras, falta de camperas. Pero también el ausentismo empieza, cuando es ausentismo alternado, empieza a ser cada vez mayor. Los niños pueden empezar a faltar una semana, luego vienen un día, luego faltan 2 semanas. Y con el paso del tiempo, las familias dejan de traerlo porque no consideran que la escuela sea algo importante. Cuando aparecen en la escuela es para pedir el certificado de alumno regular y aparecen una vez cada 2 meses. Legalmente la escuela está obligada a brindárselo, y también sabemos que los niños, al no concurrir, su enseñanza empieza a disminuir porque no hay una enseñanza adecuada. La motivación de los niños también va cambiando, no es la misma. En algunos casos los chicos realmente desean venir a la escuela y en otros casos tienen otros intereses que tienen que ver con los intereses del hogar. Cuando son más grandes y llegan a la edad de 10 años y continúan con este ausentismo que ya deja de ser alternado, sus intereses en el barrio, la socialización va cambiando. Muchos de ellos comienzan a tener soledad. A veces tienen que ver por la enseñanza que no lograron, y en otras oportunidades tiene que ver porque estos niños pueden llegar a tener alguna dificultad en el aprendizaje que hace que se vean frustrados cuando vuelven a la escuela y no logran poder aprender realmente como el resto de los niños. Y debido al poco tiempo que asisten, su aprendizaje es muy pobre. Eso provoca una desmotivación bastante grande en los chicos y también una frustración. Entonces empiezan a tener dificultades con la familia, en el tema de los límites, y muchas veces son los niños los que deciden no concurrir y los padres no saben qué hacer, que te plantean que no pueden traerlos por la fuerza. Estos niños terminan abandonando la escuela primaria y en muchos casos, bueno, ya por su edad, terminan pasando a la escuela de adultos de primaria, donde a veces concurren y a veces no. Esa es la realidad. Y Ahí está. Ujú. Patricia Palavecino. Gracias, Patri, por tu gentileza. Y bueno, de alguien que está ahí en el ruedo, ¿no? Y los padres no saben qué hacer, Lili. Ujú. Así, mira cómo termina esto, ¿no? Nos cuenta mucho Patricio de lo que seguramente ve en su cargo, desde su cargo en su escuela, ¿no? No, yo me había quedado pensando simplemente que, bueno, cuando surgen los sistemas obligatorios, ya sea la primaria, son masivos, o sea, se masifica.
Luego, cuando se incorporan a la secundaria, también se incorporan masivamente los chicos a la secundaria. Pero el eje fundamental es que, como decía Paula, hoy en día la enseñanza no puede ser si no es personalizada. ¿Mm? No podemos trabajar con Masificar. contenidos, ideales, representaciones, valores para todos iguales. Es. Hay que considerar las diferencias de cada uno de los chicos en todos los niveles, primario, secundario, universitario, inclusive el jardín de infantes, y trabajar con esas diferencias. Yo creo que Ahora, ahí habría una ujú, luz, ¿eh? ujú, Individualizar. Es un individuo, no masificar. Ahí habría. claro. Y otra cosa, Lili, Que ver cómo, porque hay condiciones, como todavía las chicas te dicen, yo estoy con 37 alumnos, yo estoy con 47. A bueno, ver, que se pueda llevar adelante una enseñanza personalizada, tienen que haber mínimas condiciones. Es decir, ah, yo me acuerdo que en un momento, hace muchos años atrás, se decía que la UNESCO recomendaba 25 chicos por grado, ni uno más. Y en jardín, en los primeros grados ya es mucho. Entonces, y a veces hace falta trabajar, a veces, siempre hace falta trabajar en pareja pedagógica. Esto quiere decir que hay un docente que da la clase y hay otro que observa cuáles son las diferencias de cada uno de los chicos, porque si no claro, tenemos posibilidad de observar las diferencias, ¿en base a qué vamos a planificar? ¿Mm? exacto. Eh, Para eh, mí, el este, secreto está en lo institucional, en ese proyecto institucional del cual hablamos mucho, pero tenemos que reforzarlo, recrearlo, reverlo en equipo, con la gente. ¿Qué necesitamos? Si una institución ve que la matrícula se le desgrana, cada vez tiene menos matrícula, ¿qué está haciendo para eso? Hay un equipo orientador que tiene, es una de las funciones, ¿no? Pero si dejamos solo al directivo con un proyecto institucional, el directivo puede escribir mucho de lo que hay que hacer, pero si el resto del equipo no sabe ni lo que dice el proyecto y no lo pone en práctica, entonces ¿para qué está el proyecto también, no? Es una cuestión urgente. Vemos que en las escuelas cada vez hay menos niños En y tienen. algunas, en algunas y en otras hay muchos, más de lo indicado pedagógicamente, Claro, ¿no? pero mal la planificación ahí, mal Ujú. la planificación, porque tenemos leyes en ese sentido que nos avalan y podemos fundamentar como directivo que no tengo más lugar, no puedo poner un grupo de más de 25 niños porque sé que no van a ser bien atendidos y no se van a trabajar como corresponde las individualidades y no se va a poder trabajar con esas familias. Y si yo estoy al frente de un grupo de 25 personitas, son mi responsabilidad docente. Por supuesto, hay un equipo orientador, hay un directivo, todo lo que ustedes quieran. Pero esas 25 cabecitas no son cabecitas así con pelito nomás. Son personas, seres humanos, que tienen cada uno un mundo. Y maestro, lo tengo que conocer, yo tengo que conocer. Si ese niño hoy no está en su asiento, tengo que averiguar por qué. Soy el maestro. Tengo la responsabilidad de saber qué le pasó hoy que no vino. ¿Eh? Antiguamente lo hacíamos todos, era habitual. A ver, Ujú. Jorgito no vino. Eh, ¿Quién vive cerca? O si no tenés, si tenés un asistente social, fenómeno, que te averigua. Pero si no tenés, bueno, cartita, teléfono, a ver en el legajo. ¿Qué pasó con Jorgito hoy? Está enfermo, a ver cuándo se va. Y todo eso hay que volver a hacerlo, gente. Ujú. Porque si no, cada vez vamos a tener más analfabetismo. Y Sí,
Sí, así es como decís vos, Luisa, hay Compromiso. responsabilidades, exacto, es compromiso y responsabilidades que son individuales, hay que responsabilidades que son institucionales, hay responsabilidades que son de la política educativa, del Estado y de los gobiernos. Ujú. Ahí es donde más Sí. suelen fallar las responsabilidades, Ujú. este, en las esferas más altas, ¿no? Así Pero es, bueno, Lili. Y bueno, vamos a ir viendo, vamos a seguir con este tema y vamos a tratar de invitar a más docentes. Queremos más voces, queremos que nos acompañen en este especial. Y por hoy vamos a ir cerrando, Lili, porque muchas gracias a Paulita Santoni, a Patricia Palavecino. Y ya para las próximas semanas esperemos a tener a Marta González y Palmerita Carrero pudo entrar, ¿ves? Porque ella se propone, quiere estar con nosotros, pero bueno, sus ujú, ocupaciones le impiden. Ya vamos a estar completos. ¿Eh? Nos vamos bueno. despidiendo, ¿te parece? Sí, bueno, un saludo para todos, muy interesante, digamos, los aportes hoy Sí. de ambas invitadas. Y bueno, un saludo, un beso grande para Paula. Y bueno, y continuaremos con este tema. ¿M? Así es. Hasta la semana próxima. Bye bye.